Ya estamos live. Así de increíble es esto, Rafael Acevedo. Wow. ¿Qué Y digo Rafa porque en la tras bastidores estábamos hablando de todo lo que nos había ocurrido en las primeras reuniones aquí en A la Clara con todas las malas conexiones, digamos. Sin embargo, hace ya unos cuantos encuentros estamos muy bien. Así que qué bueno por eso. Bueno, pues buenas noches a la audiencia que nos está sintonizando y bienvenidos a este episodio número 15 de A la Clara con Claridad. Estamos contentos de celebrar el quinceañero. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre, o le hemos titulado al Facebook Live, Elecciones y la política de Washington en el Caribe. Y comentamos también tras bastidores que esto es un tema muy ambicioso, muy amplio, que se puede tratar de diferentes ángulos, pero aquí quizás lo vamos a enfocar desde el punto de vista del proceso electoral que se avecina o se aproxima para Estados Unidos y para Venezuela. Así que vamos a ver cómo nos sale esto en una hora. Bueno, y para el tema tenemos como invitado al periodista internacional Luis de Jesús. Es la segunda vez que Luis se solidariza con el periódico y nos acompaña. La primera ocasión fue hace un año, comentábamos también Luis y Rafa, hace un año en el marco de uno de los conversatorios que hace el periódico Claridad como una de las fuentes de ingresos para sostener este esfuerzo de periodismo independiente. Hace un año ya de esto, y en aquel entonces le titulamos al conversatorio Libertad de Prensa o Prensa para la Libertad. Así que esta sería la segunda vez que Luis de Jesús nos dice que sí, y te agradecemos por eso. Gracias Gabriela, gracias a Rafael y a los compañeros y compañeras del periódico Claridad. Para mí siempre un honor estar con ustedes. Hoy, como decía, se cumplió un año exactamente de ese conversatorio y de verdad que poder estar con ustedes otra vez es siempre un gusto, un placer. Y allá atrás detrás de mí tengo la promoción que utilizamos para anunciar el conversatorio. Bueno, pues sin más, antes también de decirle a la gente que pasen por nuestra página web que está remodelada, claridadpuertorico.com, para que lean también algunas noticias que están publicadas esta edición con relación al tema y que se suscriban al canal oficial del periódico en YouTube para que luego de que se transmita esta grabación en vivo o este programa en vivo vayan o revisiten esta y otras conversaciones. Okay. Bueno, Luis, te decía previo a transmitir que a mí me gustaría, para beneficio personal y de la gente que nos está sintonizando, que nos pongas en contexto con relación a esas relaciones internacionales que tiene Estados Unidos con Venezuela y Cuba, pero enfocando ese contexto en el marco del proceso electoral que se avecina. A ver cómo nos puedes por ahí tirar unas pinceladas quizás de ese contexto. Bueno, me dijiste que tengo una hora para ese contexto, ¿no? Bueno, primero, si tuviese que definirlo de alguna manera, estamos hablando de un contexto complicado, ¿no? Estados Unidos va camino a unas elecciones presidenciales que pudieran ser en sus años recientes o en su historia reciente las elecciones más importantes de su historia. Está en disputa un modelo digamos que muchos han catalogado como un modelo que se está viniendo abajo, ¿no? Estados Unidos ha ido poco a poco perdiendo el papel hegemónico que tenía a nivel internacional, a nivel mundial. Y entonces, por un lado, tiene un modelo de gobierno sumamente confrontativo, que es el que ha implementado el presidente Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Y por el otro lado, una postura que a mi modo muy personal de verlo, no es que dista mucho de la de él, que es la postura del Partido Demócrata, con Joe Biden a la cabeza, y entonces quizás pudiera ser una política un poco más
más llevadera, por decirlo de alguna manera. Entonces, Estados Unidos tiene esos dos modelos en disputa para las elecciones del próximo noviembre. En medio de todo esto, en medio de las manifestaciones que se están dando en Estados Unidos y todo, pues entonces está el tema de la política exterior y de cómo eso ayuda a Estados Unidos y a un partido o al otro a ganar o perder votos. Y ahí entonces está dos temas muy en boga en el Caribe, tanto el Caribe antillano como el Caribe continental, que son Venezuela y Cuba. Venezuela en los últimos años, como ustedes saben, ha sido portada en reiteradas ocasiones, y Estados Unidos y su presidente, aprovechando la situación compleja, política, económica y social que vive ese país, pues ha tratado de echar mano de lo que pasa en ese país, tratar de manipular el futuro y el rumbo político de ese país para sumar o sacar rédito político. Lo mismo ha hecho y viene haciendo desde muchos años con Cuba. Con Cuba no, con el tema de Cuba no creo que tengamos que entrar de lleno porque ya todos conocemos la historia, ¿no? Del bloqueo ilegal, el embargo contra el pueblo cubano. Pero muy parecido a lo que ha sufrido Cuba todos estos años, todas estas décadas, es lo que ha venido sufriendo también Venezuela en los últimos, diríamos, 5 a 6 años. Entonces, ¿cuál es el panorama? Pues estamos ante un panorama muy complicado, donde el presidente Trump busca una reelección y para ello tiene que apelar a una masa electoral que le exige a él tener además una postura mucho más confrontativa de la que he tenido hasta ahora con el tema de Venezuela y con el tema también de Cuba. Entonces, tratando de englosar un poco, ¿no? Esta definición sin extenderme demasiado, pues yo creo que esa pudiera ser la respuesta, ¿no? Estamos ante un panorama muy complejo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Pues está por verse. Rafa, ¿algo que quieras comentar de inicio? Que esa misma complejidad que apunta Luis, yo diría que el problema fundamental parte de que la visión que tenemos de ese problema lo hacemos a través de los medios de comunicación norteamericanos, que también es un tema que no tenemos que abundar demasiado. Sabemos que se refiere a unos aparatos que lo que segregan es ideología pura, ¿no? sobre el mismo sistema. Y lo que recibimos en los países hispanoamericanos, por supuesto en Puerto Rico, ¿verdad? Es esa visión. Esa complejidad se simplifica con discusiones sobre los debates, que si la mosca que estaba en el pelo de Pence, que si Kamala no dijo tal cosa, sin ninguna profundidad, ¿no? en la cuestión del debate. Sin embargo, hay, digamos, una agencia de noticias de creación diferente, que es la de Hispanoamérica, Telesur, por ejemplo, a eso es a lo que me refiero. Pero tú que tienes la experiencia, obviamente, ¿te parece que Telesur ha incidido en la opinión pública de una manera importante, o te parece que todavía el trabajo de incidir en la opinión pública necesita otra fuerza? Yo creo, Rafa y Gabriela, que una cosa no descarta la otra. Perfectamente puede ser una combinación de ambas, pero más que incidir, yo diría que Telesur ha venido a llenar un espacio informativo que venía haciendo falta desde hace muchísimo tiempo. Como bien tú mencionas, llevamos décadas dominados mediáticamente hablando por pequeños conglomerados hegemónicos de la información, que a su vez son los que generan la información. Y es curioso porque tú, antes de que nos conectáramos, tú bien lo planteabas muy bien, ¿no? El hecho de que estos medios hegemónicos occidentales, la mayoría de ellos con base en Estados Unidos o en Europa, quieren hacerse especialistas en nuestros temas, en nuestra vida cotidiana. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a consumir esa información que es de nuestro país, que es de nuestro territorio, pero de la mano de un conglomerado hegemónico que lo digiere para nosotros y nos dice cómo es que tenemos que analizar y cómo es que tenemos que informar sobre esos temas. Entonces, Telesur vino a llenar un espacio que no había, que era un espacio de un medio internacional en América Latina,
fundado en América Latina, concentrado para América Latina, y que realmente pusiera en la palestra pública y en boga temas que en otros medios internacionales occidentales no se hablaban, como digamos las protestas en Chile, las protestas en Bolivia, o alguna empresa extranjera que hubiese, digamos, explotado ciertos minerales en cierto país, en cierto punto digamos, de una latitud, una longitud específica, pero que los medios no tocaban. Y entonces nosotros se dieron a conocer por Telesur, ¿no? Sobre todo también las luchas indígenas, las luchas por los pueblos originarios. Eso no se trataba antes, no se trataba en los medios hegemónicos. Yo creo que incluso cuando ahora evaluamos el papel o el rol que está jugando la prensa internacional hegemónica, y cuando digo hegemónica me refiero, sin tener que nombrarlos, a todos estos medios que nosotros hemos consumido por tantos años, han comenzado, y es curioso, Rafa, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero han comenzado también a tocar un poquito de soslayo, ¿no?, estos temas, pero han comenzado a tocarlos luego de que Estados Unidos, de que Telesur, perdón, lo hiciera en primer lugar. Entonces yo creo que más que incidir en la opinión pública, yo creo que es llenar ese espacio, esa necesidad que había de esa información que no nos las daban los otros medios. En los casos de Ecuador y Bolivia, por ejemplo, yo no recuerdo haber escuchado jamás a través de los medios corporativos noticias que no fuesen desde el punto de vista obvio, ¿no?, de la política exterior norteamericana. Y me refería, por ejemplo, que la existencia de Telesur ha motivado que en alguna medida la discusión sobre Ecuador y Bolivia, por dar dos ejemplos, sea quizás un poquito más rica, más balanceada, porque ya hay otro medio que sí tiene algún tipo se ve y se discute, ¿no?, en Panamérica. A eso era que me refería más bien. Sí. Bueno, Gabriela, que te interrumpí. Iba a decir algo. ¿Quién? Ibas a decir algo y te interrumpí. ¿Yo? Bueno, no, yo quizá al margen un poco del tema de la prensa hegemónica, de los medios hegemónicos, me gustaría que habláramos un poco ahora sobre las redes sociales también como medio de comunicación, y quizás emparentar las redes sociales con el fenómeno del trumpismo, como estuve leyendo que se cataloga así a un tipo de política que está haciendo este presidente a través de las redes sociales, específicamente de Twitter, y que todo ese fenómeno del trumpismo tiene unas características, bueno, pues muy típicas que de cierta manera caracterizan al personaje, a la figura de Donald Trump. Luis, y te pregunto, y Rafa también si quiere abundar, ¿se puede asociar el trumpismo con una guerra psicológica vía redes sociales? Una guerra psicológica, y ya volviendo otra vez o tratando de adentrarnos al marco de Venezuela y de Cuba. Lo que discute Trump o lo que lanza a través de las redes sociales, de alguna manera se puede catalogar una guerra psicológica que está llevando a cabo a través de las redes sociales. Empiezo, Rafa. Sí, seguro, tú eres el invitado. Bueno, más que asociar, Gabriela, yo diría que, o sea, no es asociar el término del trumpismo y el uso de la guerra psicológica en redes sociales con Trump, es que Trump es esa guerra psicológica. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. La figura de Trump, que todos conocemos, es la figura de un líder contestatario, que es la figura de un líder que no sigue protocolo, que se salta todas las reglas, que va en contra de todos los parámetros preestablecidos de cómo deben ser las relaciones internacionales y las relaciones entre países, que es simplemente una persona. Él quiere dar la idea de que es un presidente cool, que se salta lo preestablecido y que simplemente es original, pero es eso, ¿no? Es como saltarte todo lo que estaba establecido hasta ahora para irte a las redes sociales y allí jugar esta guerra psicológica que tú dices, ¿no? Lo hemos visto en estos días precisamente con el tema del COVID-19, cuando el presidente
resultó dar positivo al COVID. Y entonces, ¿cómo se va a Twitter? ¿Cómo se va a otras redes sociales? Y desde allá es donde dirige. Hay muchos periodistas que dicen que él es un presidente de Twitter, porque allí es donde da los mandatos, ahí en muchas ocasiones. Incluso este tipo de... Es curioso porque este modo de dirigir, esta forma de ser presidente, ha sido emulada también en América Latina por otros presidentes. Lo ha emulado también el presidente de Brasil, lo ha emulado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y entonces son presidentes que dan órdenes por redes sociales, ¿no? Como un poco saliéndose de toda esa, de lo que uno pensaría que es lo normal. Entonces yo creo que sí, que perfectamente es una guerra psicológica en redes sociales, pero es un modo de ser. Yo no creo que a eso haya que darle mayor importancia. Simplemente es un presidente que le gusta tuitear y mucho más. Hay medios, para mí, hay medios que centran el debate en si Trump debería o no debería tuitear, si debería tuitear 2 tweets por día, si debería tuitear 3, si debería hacer un hilo en Twitter. Para mí eso no es debate, de verdad. Para mí debería ser el contenido de sus acciones o su política. Si tuitea o no tuitea, me es indiferente. Sí, quizá también sea interesante destacar que Trump utiliza mucho el Twitter o cualquier tipo de aplicación de redes sociales. Las mismas empresas han en alguna ocasión catalogado los tweets de Trump como sin fundamento. Son una especie de alarma. Mira, el presidente de Estados Unidos está dando información falsa. Y entonces no solamente lo usa todos los días, sino que recuerdo que en mayo o en junio de este año intentó legislar para en alguna medida tratar de controlar a las propias empresas como Twitter. Es un tipo realmente raro, ¿no? Está tan desorganizado su tiroteo que uno no sabe muy bien por dónde atajar. Bueno, es un tipo, es una persona que está acostumbrada a salirse con la suya o a que las cosas le vayan como él quiere que le vayan. Y cuando no le van como él quiere que le vayan, pues entonces simplemente las corta de raíz, ¿no? Lo que tú decías de las redes sociales, lo que está pasando ahora mismo con esta legislación contra TikTok, esta empresa china, que bueno, a él no le gusta, y entonces ha presentado o ha obligado a presentar legislación para prohibir a TikTok en Estados Unidos. Con Twitter ha pasado igual, pero yo creo que él también se aprovecha de esto. Recordemos que Trump es una figura que sale de un reality show. A este personaje le gusta eso, y entonces él le gusta crear enemistad, le gusta crear debate, le gusta generar polémica. Y entonces, claro, cuando Twitter le pone una flechita de que esto es falso, o Facebook le pone una flechita de que esto es falso, a él le gusta eso. Y entonces se hace la víctima y dice, no, mira, tengo las redes sociales en mi contra para que ustedes vean que a mí me persiguen, que me tratan de censurar incluso al presidente de los Estados Unidos. Es parte de eso. Es un show. Pero incluso los medios hegemónicos le siguen ese juego al darle publicidad o proyección o seguir el juego de él o hacer de lo que él hace ahí noticia también. O sea que hay es una complicidad, ¿no? Claro, porque estos medios responden a una idiosincrasia, o la idiosincrasia, sobre todo cuando hablamos de los medios estadounidenses, responden a una idiosincrasia a la idiosincrasia estadounidense que vive de esto, que vive del show. Esos medios que te venden la noticia amarilla y que para informarte de algo primero hacen todo un despliegue despampanante de luces y de sonidos y de coletilla, etcétera, pues es parte del show. Y entonces ellos no solo que le siguen la corriente, yo creo que hasta cierto punto incluso lo promueven, ¿no? Porque además en muchos de estos medios, Gabriela, Rafael, muchos de estos medios, los corresponsales o los reporteros anclas son también figuras públicas o se consideran figuras públicas, ¿no? Entonces ellos también propician ese debate, ¿no? Sí.
Bueno, ahora a mí me gustaría, alejándonos del tema de los medios hegemónicos y las redes sociales, que habláramos un poco sobre la política de sanciones, que de hecho Donald Trump o el gobierno, bueno, esto viene desde mucho antes de Donald Trump, pero ahora se ha recrudecido. Y entonces a mí me gustaría, Luis, aprovechar que estás aquí con nosotros para que de alguna manera nos digas tu parecer en cuanto a qué crees cuál es el propósito de Estados Unidos al llevar una política exterior a base de sanciones, teniendo en cuenta el caso de Venezuela, que es el que estamos abundando un poco, pero Cuba también pudiéramos hablar un poco sobre eso, pero Venezuela, y también teniendo en cuenta, recalco el proceso electoral próximo. Me preguntas que cuál entiendo que es el propósito, cuál según tu manera de ver las cosas, cuál es el propósito de Estados Unidos al llevar una política exterior basada en sanciones y recrudecerse eso en estos tiempos. Mira, yo creo que suena un poquito clichoso y probablemente esta frase ustedes la habrán escuchado, o Rafa la tiene que haber escuchado cientos de veces y tú, Gabriela, también, pero no se puede tapar el cielo con una mano. Estados Unidos considera que esta región de Occidente, a la que nosotros formamos parte, desde el Caribe antillano hasta Argentina, en el sur, forma parte de ese llamado patio trasero, ¿no? Ya lo dijo quien lo dijo en su momento. Entonces, Estados Unidos entiende que tiene peso o que tiene potestad sobre lo que ocurre en todo ese territorio. Y con estas políticas de sanciones contra Venezuela, ahí hay que incluir también a Cuba y también a Nicaragua, en esta región por lo menos, pues no hay otro propósito que el de quitar gobiernos o administraciones que no le son amigables o que no le son rentables, porque hay que decirlo de esa manera, ¿no? Pasó recientemente con el golpe de Estado en Bolivia, un país que tenía el porciento de crecimiento económico más alto de América Latina en los últimos 4 años, pero y que entre otras cosas se había avanzado muchísimo en materia social y en materia de desarrollo social, pero tenía un gobierno, el gobierno de Evo Morales, que no es necesariamente no era lo más amigable para el gobierno de Estados Unidos, y entonces, bueno, se decidió apoyar allí un golpe de Estado que instaurara un gobierno de facto que sí le fuera ¿no? le fuera acorde a su política. Entonces, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? ¿Cuáles son sus pretensiones? Pues simplemente provocar un cambio de régimen en Venezuela, provocar un cambio de régimen en Cuba. En Cuba lo han venido intentando por más de 60 años, no lo han logrado, y pareciera que están muy lejos de lograrlo. Y en Venezuela, pues van por el mismo camino, ¿no? Entonces, poner allí un gobierno que le sea más rentable, y si extrapolamos eso al tema de las elecciones en Estados Unidos, pues eso le ayuda a Trump a ganar votos. Recordemos que en Miami, sobre todo en el estado de la Florida, hay un lobby muy importante, hay un lobby muy fuerte. Florida es uno de los tres estados más importantes en la carrera electoral, junto con Nueva York. Y Pensilvania, ¿no? Y Pensilvania, en Estados Unidos. Y usualmente, tradicionalmente, lo que pasa en ese estado en las elecciones es lo que define, ¿no? Y lo que decide quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces se juega mucho a impactar a este lobby, a esta población cubana, esta población venezolana también, que es contraria a la revolución bolivariana en Venezuela y a la revolución cubana en Cuba, ¿no? Y entonces ganar votos. Esto yo creo que es sacar rédito político, lo que le decía hace unos minutos. Sí. Sí, eso también teniendo en cuenta que está tan cerca la disputa con Biden, ¿no? En términos porcentuales, así que de alguna manera esto va a incidir, o él pretende que incida en llevar la delantera, ¿no? Teniendo el voto de los latinos en esos estados, ¿no? Es curioso porque si nos vamos a ver en términos numéricos, desde los años que han pasado desde la administración de George W. Bush,
para acá, luego pasando por la administración Obama hasta Trump, hay estudios que concuerdan en que digamos, la aceptación que había hace unos 10 años atrás, unos 15 años atrás, por políticas más duras o por un bloqueo más recrudecido contra Cuba, por ejemplo, han ido disminuyendo, ¿no?, el porcentaje de aceptación, porque han venido nuevas generaciones de cubanos, cubanos que nacieron y se criaron en Estados Unidos, que no están muy de acuerdo con esta política hostil contra Cuba, y que en un primer momento fue lo que fomentó aquel acercamiento entre la administración Obama y el presidente Raúl Castro en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que por una parte está Joe Biden, el Partido Demócrata, jugando a ganar ¿no?, a ganar el voto de esa población joven, de esa población cubanoamericana, venezolanoamericana, perdón, que no es necesariamente que están buscando una invasión ni un recrudecimiento de estas políticas hacia sus países, pero que están ahí entre un ni sí ni un no, son los llamados nini. Y por el otro lado está el Partido Republicano con Trump a la cabeza, que apuesta a ese grueso duro, digamos, a ese núcleo duro, perdón, a ese corazón de rollo, diríamos en Puerto Rico, de los cubanos que sí quieren un recrudecimiento contra Cuba, que quieren políticas más asfixiantes contra Venezuela, y entonces ahí hay una disputa clara en ese estado. Rafa, ¿algo que quieras añadir? El asunto con, en alguna medida, desestabilizar a Venezuela llega a veces al ridículo, ¿no?, a la caricatura. Creo que en mayo también de este año hubo un intento de invasión, digamos, de unos mercenarios, Barry Denman. Uno de ellos estuvo en Puerto Rico después del huracán María buscando cómo hacer un negocio. Y recuerdo que el secretario de Estado, Rivera Marín, en uno de esos intentos, ¿no?, de crear presión sobre Venezuela, envió un barco con comida y medicina a Venezuela, que es un barco misterioso que parece que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Pasa, ¿no?, que como dice el 18 Brumario de Carlos Marx, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Parece en el momento de la farsa, ¿no? Y parecería entonces que la administración republicana de Trump está buscando, o buscó de alguna manera, crear esta desestabilización para de alguna manera congraciarse con venezolanos y cubanos, sobre todo en Florida, que tienen, la gran mayoría de ellos son bastante conservadores, sino, por decirlo de una manera bastante decente. En ese sentido, uno podría prever que de aquí a noviembre se recrudezca por lo menos la retórica anti-venezolana y anti-cubana, si es posible hacerlo más, ¿no? Porque el desespero de Trump, como decía Gabriela con respecto a las encuestas, parece que están bastante cerca uno del otro, para sorpresa de muchos, ¿no? Quizás podríamos esperar que recrudezca nuestra retórica sobre Venezuela y sobre Cuba. Mira, sí, no, definitivamente, Rafa y Gabriela, si fuera solo la retórica, pues hasta cierto punto no habría ni siquiera, no habría mucho problema, pero no solo la retórica, son los actos concretos, políticamente hablando, la persecución contra Venezuela, el bloqueo, las sanciones económicas unilaterales y coercitivas. Entonces, definitivamente, de aquí a noviembre van a seguir recrudeciéndose como han venido recrudeciéndose en los últimos 5 años. Es el intento de asfixiar económicamente a Venezuela para provocar un descontento social interno y que ese descontento social entonces propicie o dé paso a unas revueltas populares que den paso a un cambio de régimen, un cambio de gobierno. Yo creo que no creo, estoy seguro, lo han intentado. Yo viví 3 años en Venezuela y me tocó verlo de cerca, las calles incendiadas. Yo llegué a Venezuela en 2017 y en aquel entonces estaban en todo su apogeo las llamadas guarimbas, que eran estos bloqueos de carretera o estas manifestaciones violentas de la oposición de quemar
carreteras, incendiar y destruir infraestructuras, quemar y matar, matar personas, ¿no? Quemar personas vivas y matar personas durante las manifestaciones solo por parecer chavistas. En aquel momento, Estados Unidos apostaba a que esa iba a ser la chispa sobre la mecha, que iba a encender definitivamente el fuego en Venezuela. Por suerte se pudo aplacar, por suerte eso se pudo contener, y digo por suerte porque estaban muriendo personas. Y yo creo que nadie con dos dedos de frente realmente quiere que en un país, por más difícil que esté la situación política, social o económica, etcétera, muera gente de la manera en la que murieron personas en Venezuela en aquellos años. Entonces, rescatando el tema de Puerto Rico, lo que decías, Rafa, hay un colega periodista puertorriqueño que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, si ve esto en algún momento, le envío créditos, aunque no recuerdo su nombre, que dijo algo así como que Puerto Rico debe ser el ejemplo de la primera colonia imperialista en el mundo. Definitivamente, ¿sabes? Puerto Rico no toca pito, no toca un pito en política internacional, carecemos totalmente de relaciones internacionales o relaciones exteriores, y sin embargo aquí Puerto Rico enviaba un barco que esperaba violar las reglas territoriales de un país que es una república, que es un país independiente, que es un país soberano, que tiene defensa de su frontera. Y además mandaron también un avión que terminó llegando a Cúcuta, a Colombia, y aquí lo vendieron como algo pomposo, ¿no? La prensa amarillista, la prensa occidental lo vendía como algo pomposo. Montaron un periodista respetable, ¿no? Cosa aparte, tema aparte, pero montaron un periodista en un barco que iba para allá filmando, que si los iban a dejar entrar. Incluso hasta se llegó a crear la idea de que pudieran, llegué a escuchar a algunos periodistas o periodistas de mujeres de aquí de Puerto Rico hablando de la posibilidad de que atacaran el barco, de que la Marina venezolana atacara el barco, ¿no? Era como esta idea de crear un diablo en la figura de las autoridades venezolanas, y de este temor y qué sé yo. Entonces sí, estamos hablando de una colonia imperialista de Puerto Rico. La farsa. La farsa. Luis, aquí Delia Rivera nos hace una pregunta. En Venezuela hay elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre. ¿Qué tratará Estados Unidos con la oposición? Lo que va a tratar, no, lo que ya está tratando, desde que, por términos constitucionales, este año tienen que haber elecciones en Venezuela. Lo que estaba por definirse a principios de año era la fecha, porque con todo el tema del coronavirus, bueno, pues esto ha venido a trastocar la normalidad de todos los países. Entonces, cuando se establece para el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias en Venezuela, pues lo primero que sale Estados Unidos, sin que ningún actor político venezolano, ni siquiera de la oposición, dijera nada, lo primero que dijo el gobierno de Washington era: esas elecciones no las aceptamos. Esas elecciones están amañadas y cualquier resultado de esas elecciones no va a ser válido. Entonces, bueno, ahí salieron los dirigentes opositores con el autoproclamado presidente a la cabeza, Juan Guaidó, que todavía sigue luchando por tener una oficina en Miraflores, en Caracas. Salió a decir, bueno, lo mismo que ya le habían dicho, ¿no? El libreto que le habían entregado, que era que no va a reconocer esas elecciones y por lo tanto no va a participar. ¿Qué es lo que persigue Estados Unidos? Yo creo que están jugando a hacer lo mismo que hicieron en las elecciones presidenciales de 2018, que era deslegitimar las elecciones desde antes de que se celebraran, para decir que en Venezuela no hay garantías, que en Venezuela hace falta un régimen, un cambio de régimen, y así poder seguir con esta agenda política internacional que lleva Estados Unidos en contra de Venezuela. Oye, Luis, ahora aprovecho que comentaste que estuviste viviendo 3 años en Venezuela para preguntarte quizás el efecto que van teniendo esas sanciones o esa política sancionatoria en arroz y habichuela, en el cotidiano. Estuve escuchando, viendo un video antes de aquí de estar en este espacio en el que había quizás se estaba discutiendo el tema
de la ausencia de DirecTV en algún tiempo. No sé si todavía permanece Venezuela sin esa compañía ofreciendo servicios, pero como parte, ¿verdad?, de esas sanciones que impone Estados Unidos en Venezuela, DirecTV también pues decidió salir o dejar de ofrecer el servicio. Además de esa consecuencia, así en términos de la cotidianidad, ¿cómo se manifiestan esas sanciones? ¿Cómo afecta? ¿Cuál es ese síntoma más fuerte que se puede ver de ese proceso en la cotidianidad y en el pueblo? Porque antes de que conteste, supongo que uno de los propósitos también de las políticas de imponer sanciones es atacar a funcionarios en particular o a partidos, pero sin lugar a dudas se afecta el pueblo, se afecta a la gente con esas sanciones. Así que, ¿cómo la gente en el diario vivir se ve trastocada? Mira, el tema de las sanciones, Gabriela y Rafa, el tema de las sanciones es un tema muy delicado. Yo creo que aquí en Puerto Rico a veces es muy cuesta arriba explicarlo y que se entienda bien, porque Puerto Rico nunca ha vivido sanciones, ¿no? Nosotros no hemos tenido un proceso político hasta ahora que haya requerido que Estados Unidos nos imponga sanciones. Algún día pudiera pasar si Puerto Rico decidiera independizarse y ser un país soberano y continuar su propia senda, pudiera pasar, pero bueno, no nos adelantemos. Y entonces aquí no entendemos el grueso o el panorama completo de cómo las sanciones afectan el día a día, la cotidianidad del venezolano y la venezolana. Para que tengamos una idea general, tú me preguntabas el tema de cómo afecta al venezolano, ¿no? A la población de a pie. Uh-huh. Las sanciones, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es el propósito de unas sanciones? Las sanciones van destinadas precisamente a afectar a la población. Aquel o aquella que diga lo contrario está totalmente errado. O sea, no hay tal cosa como que las funciones van dirigidas a afectar a un funcionario, a una funcionaria en particular. Eso no existe. Así es como el gobierno estadounidense y otros gobiernos pretenden hacerlo ver, para no dar la idea de que las sanciones están afectando al pueblo. Entonces te dicen, no, estas sanciones van contra Maduro, estas sanciones van contra el ministro de Defensa, pero no, afectan al pueblo. ¿Por qué? Bueno, afectan la capacidad del país para comprar bienes, y cuando digo bienes me refiero a alimentos, a medicinas, a insumos para mejorar la infraestructura en general, y esto repercute directamente en la población. Para que tengas una idea, cuando empezó la pandemia, bueno, una de las primeras cosas que hizo Venezuela fue tomar parte del dinero que tenía en bancos extranjeros, como tienen todos los países del mundo, para comprar medicamentos, ¿no? Para comprar pruebas, para comprar la infraestructura necesaria para comenzar el rastreo, el contact tracing, dirían aquí, el rastreo de muestras. Y entonces, claro, cuando el gobierno estadounidense se da cuenta de esa maniobra, rápidamente ordenó a bancos extranjeros a bloquear los activos de Venezuela en el exterior, impidiendo directamente que Venezuela comprara medicamentos, pruebas, la maquinaria necesaria para hacer las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Uno diría, bueno, en medio de una pandemia, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo vas a impedir que una cosa como esta, que se pueda dar esta transacción, ¿no? Por otro lado, están las sanciones digamos, a la industria petrolera. Venezuela es un país que por el último siglo, más del 80% de su economía, de su Producto Interno Bruto y de sus ingresos del exterior han estado basados precisamente en la venta del petróleo. Eso no es ningún secreto. Entonces, las sanciones que han ido dirigidas a impedir que países extranjeros compren el petróleo o refinen el petróleo de Venezuela o le hagan llegar a Venezuela los aditamentos que hace falta para refinar su petróleo, pues van destinados también a impedir la entrada de ingresos de divisa a Venezuela, y por ende que Venezuela pueda comprar medicamentos, que pueda comprar comida. Hay otros aspectos muy importantes también, Gabriela, y
para no extenderme en la respuesta, porque es un poquito amplia, y Rafa, Venezuela es un país que todavía hoy importa más del 70% de lo que consume. Es un país que importa muchísimo arroz, que importa harina de trigo, que importa maíz. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en el momento en que Venezuela se ve impedida de comprar en el extranjero arroz, maíz, harina de trigo, etcétera, etcétera, pues comienzan a escasear estos productos en los supermercados. Tú empiezas a ir a los supermercados y empiezas a no encontrar cosas tan básicas. Aquí tú vas a un supermercado cualquiera, por no mencionar un nombre, y tú tienes 3, 4 marcas de arroz para escoger. Tienes todas las marcas del mundo para escoger de carne, etcétera. Y bueno, en Venezuela pues se veía directamente la escasez de productos esenciales como estos, ¿no? Porque se le dificultaba a Venezuela poder introducirlo. Y en términos también, Rafa, que creo que tienes ahí la palabra en la puntita de la lengua, pero antes de pasar contigo, por esto de las sanciones, también en términos culturales y de la industria de la música se manifiestan esas sanciones. Escuchaba, por ejemplo, un video que tú mismo me compartiste, Luis, en el que la muchacha hablaba, con la oficial, ¿verdad?, del gobierno, hablaba sobre las regalías de las personas que hacen música en Venezuela y que luego cuelgan ese contenido en las plataformas como Spotify u otras plataformas de música, en este caso, de streaming. Esas regalías también por consecuencia de las sanciones no se les dan a los músicos, ¿no? Es parte también. Bueno, lo que pasa es que muchas de estas compañías de las que tú hablas son compañías estadounidenses o que tienen gran parte de su base en territorio estadounidense. Entonces, las sanciones de Estados Unidos, las medidas unilaterales y coercitivas, es como se debería llamar porque son unilaterales. Recordemos que el único organismo que está dotado para aprobar medidas contra un país es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Ninguna de estas medidas que impone Estados Unidos están aprobadas en el Consejo de Seguridad, por lo tanto no son sanciones, son medidas unilaterales las que se imponen. Sí. Entonces, estas sanciones o estas medidas son digamos, tan particulares o tan detallistas, por decirlo de alguna manera, que si Venezuela, por ejemplo, que su infraestructura petrolera está deteriorada y quiere mandar a importar, no sé, digamos que, por decir un ejemplo cualquiera, quiere importar de Europa un tanque de petróleo para poder almacenar el petróleo que extrae de su tierra, pues si el tornillo de ese tanque está hecho en los Estados Unidos, automáticamente le aplica la sanción, por lo tanto la Unión Europea no le puede exportar ni le puede vender ese tanque a Venezuela. Así de detallistas son estas medidas y claro, eso afecta un montón de otros renglones de la sociedad en general. Rafa. No, yo estaba pensando, y quizás tú me puedes aclarar el asunto. Inglaterra tiene, me parece que son 800 millones de euros en oro que le correspondían, de nuevo volvemos con lo de la farsa, le correspondían a Guaidó, porque el gobierno británico reconoció a Guaidó como presidente. Y entonces hay un tribunal que determina que se puede reconocer a Guaidó como presidente de jure, ¿no? Por derecho, pero que Inglaterra puede negociar también con el de facto, es decir, con el que verdaderamente tiene el poder en Venezuela, que es Maduro. Entonces, en ese sentido, las sanciones o las medidas unilaterales que toman los gobiernos, no solamente Estados Unidos, sino gobiernos como el de Inglaterra, ¿no? que presionan también el cambio en Venezuela, llegan a estos niveles absurdos en los que aceptan que pueden reconocer a un presidente mientras negocian con el otro. Es decir, que no es una cuestión de que haya verdaderamente un énfasis en la democracia ni en la vuelta a no sé qué cosa, sino que es un juego, son unas fichas que se juegan en la política internacional que si uno las mira desde afuera con humor son graciosas, pero como tú muy bien decías, todas esas sanciones y retener 800 millones de euros para un país en Hispanoamérica
deja de ser gracioso, obviamente, porque tiene unos efectos en la población general. Así que pensaba en eso mientras estaban hablando de sanciones y de que no se pagan regalías, etcétera. No se pagan regalías a cantantes y se quedan con 800 millones de euros tranquilamente mientras discuten si Guaidó es de jure y esto es de facto, a quién le vamos a dar el dinero, ¿no? Mientras tanto, pues que esperen. No solo eso, las sanciones de Estados Unidos han atacado puntos medulares de la economía venezolana. Recordemos que para el año pasado Estados Unidos expropió a Citgo, que es la empresa petrolera afiliada a PDVSA, la estatal petrolera venezolana más grande que tiene en el extranjero Venezuela. Esta Citgo funcionaba como una refinería y todos esos activos le pertenecían por derecho a Venezuela. En el momento en que lo expropia, Estados Unidos está quitando una entrada económica sustancial y muy notable al erario público venezolano. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, bueno, ahora nosotros no reconocemos a Maduro, pero creo que a Guaidó sí lo reconocemos, entonces vamos a darle parte de este dinero de Citgo a Guaidó. Y es lo que está haciendo el Banco de Inglaterra. Esa reserva de oro venezolana se colocó allá durante el mandato del anterior presidente Chávez, presidente Hugo Chávez. Y se colocó en el Banco de Inglaterra porque en aquel entonces el Banco de Inglaterra tenía sumamente prestigio, ¿no? Un prestigio alto de ser un banco al que las sanciones no le afectaban o que funcionaba totalmente aislado de la política internacional. Claro, eso ha ido cambiando. Pero recordemos que el Banco de Inglaterra fue el mismo banco donde el presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, tenía colocada parte de las reservas de oro libias. Y entonces cuando ocurre la invasión a Libia y el asesinato de Gaddafi, los británicos se quedaron con el oro, porque estaba en ese banco. Entonces, sí, yo creo que la palabra definitivamente es absurdo, ¿no? Además de que esto, para aquellas personas que no están diariamente envueltas en esto de la política internacional, esto siente un precedente muy grave, porque estamos hablando de que cualquier país del mundo, cuando le dé la gana o cuando así lo estime necesario, puede decidir o no si reconoce a un presidente que fue electo por el pueblo y poner a otro. Es como si yo le dijera a mi vecino, bueno, mira, yo entiendo que tú vives ahí, pero yo no te reconozco a ti dueño de esa casa. Yo creo que voy a poner al otro vecino que me cae mejor a que dirija tu casa. Y eso en términos de relaciones internacionales siento un precedente muy, muy grave, pero además muy peligroso. Luis, nos preguntan por acá otra vez Delia Rivera, que le agradecemos, que ha estado muy activa comentando y haciendo preguntas en el chat. Los motores de producción en diversos sectores que ha impulsado el Ejecutivo venezolano, ¿han podido desarrollarse? No entendí bien la pregunta, disculpa. No sé si es que aprovecho para que ella aclare la pregunta, pero los motores de producción, tal cual lo escribe, en diversos sectores que ha impulsado el Ejecutivo venezolano, ¿han podido desarrollarse motores de producción? Me imagino que se refiere a los últimos años, ¿no? Sí, supongo. Ok, bueno, los motores, como todo, los motores de producción que han ido desarrollándose en los últimos años no están exentos de las sanciones y requieren un esfuerzo extra, no solamente del gobierno bolivariano, sino también del pueblo en general, para que se ponga en funcionamiento. Uno de esos motores de producción, motores de desarrollo, yo creo que, si estoy entendiendo bien la pregunta, pudiera ser, por ejemplo, la misión agroalimentaria, ¿no? A raíz de estas sanciones que han impedido a Venezuela importar alimentos, pues Venezuela ha tenido que comenzar a producir sus propios alimentos. Han ido desarrollándose en la medida en que han podido, ¿no? En que el gobierno ha tenido que hacer un esfuerzo a veces sobrehumanos para desarrollarlos, para ponerlos en marcha, pero todavía falta mucho por hacer, definitivamente todavía falta mucho por hacer. El modelo de producción o el mecanismo de producción de la industria petrolera todavía requiere de inversión, de una inversión que ahora mismo quizás el gobierno venezolano no tiene
para poder levantarse, ¿no? La industria petrolera hoy está, en Venezuela, está produciendo ni siquiera el 40% de lo que producía, digamos, para 2013, 2014. Entonces todavía le falta mucho por levantarse. Sí, al parecer le respondiste porque escribió exacto. Así que Okay. entendimos la intención de la pregunta. Rafa, ¿quieres comentar algo más? Yo no sé si es pertinente, pero yo lo que quería comentar por una cuestión meramente personal, como hace Giselle Rifredo cuando participa en los debates, es un asunto que tiene que ver con las relaciones culturales de Venezuela con nosotros, con Puerto Rico, porque pues, la cercanía es bastante es obvio, ¿no? Pero a la misma vez, después de Muñoz Marín, que yo creo que fue el último político puertorriqueño que tuvo algún tipo de relación con Venezuela, digo, una relación cultural, no estoy hablando de las relaciones que pudo tener Rivera Marín con Guaidó. Qué sé yo, Rómulo Betancourt, Rafael Cadena, Guillermo Nazoa, Ramón Palomares, un montón de escritores venezolanos que en cierto modo uno más o menos conocía. Pero con la llegada de Chávez al poder y luego Maduro, casi desaparece ese vínculo que se estrecha únicamente cuando van personas vinculadas a grupos políticos particulares, ¿no? De la izquierda puertorriqueña. Y bueno, el caso de Andy Montañez y Venezuela son casi venezolanos. Andy Montañez, y me consta en estos 3 años que vivía allá, y no solo él, sino otros cantantes puertorriqueños también, pero Andy Montañez es muy, muy querido en Venezuela. También fue muy querido. Eso, ¿de qué modo los músicos, escritores se reconocen allá en Venezuela? Se puede decir que hay algún vínculo cultural que sí existe, ¿no? Subterráneo. Sobre todo Caracas, que fue donde yo viví estos 3 años, viajé a otros estados, pero donde me concentré estos 3 años por mi trabajo en Telesur, era en Caracas. Y Caracas tiene una particularidad que es, Venezuela en general gusta la salsa, muchísimo, pero yo creo que Caracas es muy salsera. Caracas es muy, muy salsera. Se escucha salsa desde, a veces, yo me levantaba en la mañana, a mí me parece un poquito chocante también, porque a mí me encanta la salsa, pero a veces me levantaba a las 6 de la mañana y tú veías las guaguas, lo que aquí vendrían siendo las guaguas públicas, que ya no existen, pero las guaguas públicas pasaban con la salsa a tojender a las 6, 7 de la mañana. Y entonces, porque son muy salseros. Y como son muy salseros, reconocen, obviamente, Puerto Rico es quizás el país del Caribe y del mundo que más salseros ha dado. Entonces, obviamente, Puerto Rico exportó en su momento muchísimos salseros a Venezuela y allí se conocen todos los salseros habidos y por haber, y entre ellos tenían especial cariño o tienen especial cariño por la figura de Ismael Rivera, por la figura de Cheo Feliciano. Hay un barrio que se llama el 23 de febrero, que es donde descansan los restos del presidente Hugo Chávez. Y ese barrio incluso hay una casa que es como una especie de iglesia, de santuario para la figura de Ismael Rivera, y todos los años, el día de su natalicio, le hacen como un homenaje así muy grande, con velas y todo, lo adoran. Y a Cheo Feliciano también, y Andy Montañez ni decir, entre otros, ¿no? Bueno, Rafa, tienes ahí la contestación. Y bueno, perdona que interrumpa, y de la literatura se conoce muchísimo la figura de Eduardo Lalo. Como ustedes saben, Eduardo Lalo ganó hace unos años atrás el Rómulo Gallego. El Rómulo Gallego, y por su novela Simone, y es muy querido. Además, Eduardo Lalo ha estado allá en varias ocasiones. Entonces, en términos de literatura también se conoce bastante, pero la salsa, como la salsa, ninguna. Mira, Luis, aquí ya como estamos un poco en temas más
más relajados, aprovecho para hacer la pregunta de Vanessa Baelga, que hace pocos parece que se conectó o que quiso preguntarnos o preguntarte a ti. Cuéntanos de tus 3 años viviendo y trabajando en Venezuela. ¿Cómo fue tu experiencia reportando desde este país para una audiencia latinoamericana? ¿Qué puedes destacar de esta experiencia? Y ya quizás con esto podemos ir redondeando. Esta es como la pregunta de contexto que me hizo Gabriela al principio, que quería que la resumiera. Están igual que los debates aquí, que quieren que los candidatos hablen de todo en un minuto. Bueno, pero aquí el tiempo no nos apremia el tiempo. Bueno, son el compromiso que hicimos de que dure el espacio 1 hora, pero vamos por 55 minutos y ahora es cuando más gente hay conectada, así que yo creo que debes aprovechar para manifestarte y contestarle a Vanessa ahí. Bueno, ¿qué es lo que... Aquí estoy viendo también la pregunta de ella. ¿Qué puedes destacar de esta experiencia? Bueno, es que hay tantas cosas, ¿no? Yo creo que pudiera... Si tuviese que explicarlo de la manera más sencilla, lo dividiría por etapas, ¿no? Y por fases. Primero está mi trabajo en Telesur. Yo llegué a Venezuela en 2017 para trabajar en Telesur. Yo llegué primero como productor. Yo no pensaba nunca ser reportero ancla. Luego se presentó la oportunidad. Pero entonces lo dividiría en términos laborales, en términos sociales, ¿no? Y esos 2 renglones, básicamente. Primero, en términos sociales, es curioso porque yo no suelo decir esto, pero en Venezuela, no sé si decirlo, pero en Venezuela fue uno de los lugares de los que yo he vivido donde más jangueé. Ustedes no me lo van a creer. Te está confesando. Yo estudié en la UPI y en mis 5 años de universitario, pues yo era también atleta de la UPI. Y entonces, por ser atleta, yo no salía mucho, la verdad. Yo creo que en ese sentido, como que no. Así que esa vida nocturna del 8 de Blanco, de la avenida Universidad, esa yo no la viví mucho. Entonces, yo creo que mis años universitarios de Holgorio se extrapolaron o se movieron a mis 3 años en Venezuela. Pues en Venezuela me perdonan el término, pero se fiestea mucho. El venezolano es una persona muy alegre, muy dada a la pachanga, al holgorio, al bembé. Y entonces, a pesar de la situación difícil que está viviendo el país y que lleva viviendo hace unos años, el venezolano y la venezolana siempre encuentra un espacio para desahogarse, ¿no? Para drenar esa tensión y entonces para el baile, para la fiesta y, como no, también para darse su trancazo, ¿no? Así que disfruté muchísimo esos años, aprendí muchísimo de la cultura venezolana y fueron años que no me arrepiento de haber vivido. Y por el otro lado, pues está en términos laborales. Telesur para mí fue mi segunda universidad. Yo suelo decir que yo estudié en Copu periodismo, pero donde realmente lo aprendí a ejercer fue en Telesur. Yo no sé si eso un poco retrata o recoge, o si tengo que explicarlo, Sí. pero Telesur fue para mí la experiencia laboral más grande que he tenido hasta ahora, definitivamente. Además de que esa cercanía de la información es aprender a hacer periodismo, pero con otra visión de mundo, no esa visión de los medios aquí en Estados Unidos, de que tú eres la figura pública y entonces tú estás ahí, te sientas en un teleprompter a decir lo que te escriben y que bueno, sales de ahí ya y te olvidaste del resto. No, aquí es como un compromiso constante, es realmente aprender de lo que estás haciendo. De hecho, por la misma particularidad que tienen los medios televisivos aquí en Puerto Rico, no se acostumbra a hacer lo que nosotros llamamos pegaderas. No sé si ustedes... las pegaderas son esas transmisiones continuas de horas y horas y horas y horas, cubriendo un evento particular o un suceso. Eso aquí no se suele hacer, ¿no? Porque aquí hay que cumplir con
con una audiencia, hay que cumplir con una publicidad. Y en Venezuela, bueno, recuerdo los momentos particulares, el 30 de abril del año pasado, el intento de golpe de Estado, también el magnicidio, el intento de asesinar con drones al presidente Maduro. No sé si ustedes recordarán eso, fue en 2018. Aquellos fueron horas de estar 6 horas sentados, descansar media hora para volver otra vez en una transmisión continua. Entonces eso me dio, sin ánimo de ser pedante, ¿no? Pero un crecimiento laboral y profesional muy, muy grande. Entonces me llevo eso. Y adicional a lo que estás comentando, Luis, que es una experiencia pues, muy personal que te llevas, también agradecerte desde este espacio porque mientras estuviste en Telesur, el nombre de Puerto Rico estuvo presente. No sé si fue adrede o fue una intención particular tuya de que así fuera o si aprovechaba el comité editorial la oportunidad de tener a un puertorriqueño y de que de primera se diera la conexión entre el medio y Puerto Rico, pero te veía en tu programa y también en los reportes que hacías por la noche y bueno, Puerto Rico siempre estuvo presente. Así que creo que también es parte de lo que te llevas, ¿no? Conocer también a Puerto Rico desde allá, mirar y reportar a Puerto Rico desde afuera. Sí, yo creo que definitivamente te da otra experiencia, te da otro matiz, es otra arista que uno no conoce, porque no es lo mismo reportar de lo de uno desde adentro que ver las cosas desde afuera. Recuerdo cuando el huracán María en 2017, yo todavía no era ancla, pero era productor supervisor, estaba encargado del contenido que salía en pantalla. Entonces recuerdo que yo pedí a la presidenta del canal que me dejara viajar a Puerto Rico, porque acá estaban mis padres, yo no llevaba días que no sabía de ellos, mi familia en general, como lo que me imagino que le pasó a todos los puertorriqueños, ¿no? Y bueno, por una cosa o la otra no se pudo dar el viaje, tuve que quedarme en Venezuela, pero reportar, o sea, ver lo que estaba pasando en Puerto Rico, verlo desde allá y vivirlo desde allá también, porque era quizás no el mismo estrés o las mismas sensaciones que se vivían desde aquí, pero eran otras y eran igual de intensas. Entonces, sí, definitivamente era otra manera de verlo, otra manera de informar desde allá. Sí. Rafa, ¿algo que quieras añadir para ir redondeando? No, estamos cerrando, creo que tenemos que hacer otro programa y hablar sobre el uso del lenguaje. Que antes de comenzar el programa estábamos hablando precisamente de cómo el periodista, sobre todo el que está frente a las cámaras, ¿no? utiliza el lenguaje en los medios hispanoamericanos y cómo en Puerto Rico hay un asunto relacionado con las frases en inglés que nos resultaba particularmente curioso, ¿no? Y en algunas ocasiones cuando era tan difícil decir task force, en vez de buscar la frase en español, pues se insiste, ¿no? En la frase en inglés, pero eso sería como para otro programa, una cosa más liviana que hablar de política internacional. Seguro, seguro, cuando ustedes quieran. Sí, sí. Bueno. Y fíjate, mira qué curioso me ha pasado recientemente, bueno, en estos tiempos en que llegué acá a Puerto Rico, pues he estado haciendo algunos trabajitos entre otras cosas, de traducción, ¿no? Trabajando aquí y allá, un trabajo temporal. Y entonces la compañera que me manda los trabajos para que los traduzca, cuando ve la traducción que yo hago, me dice: has perdido totalmente el español puertorriqueño. Es curioso porque la traducción es del inglés al español. Uno pensaría que el español es como universal, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo traducir este inglés al español puertorriqueño? No sabía que había manera de hacer una traducción al español puertorriqueño. Y le digo, ¿pero por qué dices eso? Y me dice, bueno, no, porque el término, la construcción, la sintaxis, para mí es muy normal, ¿no? Y entonces recuerdo allá cuando empezó la pandemia con todos estos términos que se utilizan acá ahora, que pareciera, lo comentábamos antes de empezar esta transmisión, Rafa, Gabriela, hay una necesidad perenne de utilizar términos en inglés aquí para todo, como si decirlo en español te restara validez o te restara veracidad. Que si el task force,
que si el contact tracing, que si el PCR, todas esas cosas. Como no podemos decir equipo de trabajo especial, no podemos decir PCR, no podemos... Es curioso, y allá eso no me pasaba, ¿no? Porque allá, bueno, todo el tiempo hablábamos en español, además un español muy rico, el de Telesur, porque en Telesur hay compañeros de prácticamente toda América Latina. Ahí hay anclas ahora mismo de Argentina, de Colombia, hay de Cuba, tuvimos de Honduras, hemos tenido de República Dominicana, etcétera, ¿no? Y entonces pues, uno se va llenando un poquito de esos vocabularios, de esos otros españoles que hay por ahí, y uno los va metiendo en su pequeño abecedario, en su pequeño, digamos, diccionario, perdón. Bueno, Luis y Rafa, aquí vamos terminando, aunque los comentarios se tornaron un poco, por ejemplo, tenemos a Madeline preguntando qué va a pasar con Luis como periodista en los próximos años, y entonces no queremos que esto se convierta como en un reality, ni mucho menos, así que vamos cortando. Luego, Madeline, Luis puede tomarse un cafecito contigo y te cuenta. Bueno, pues agradecemos la presencia de Luis aquí, haber estado este rato con nosotros comentando y dándonos su parecer sobre el tema que discutimos. A Rafa, como siempre, por sus comentarios necesarios y acertados. Y a la audiencia que sintonizó y que se quedó con nosotros el rato, está pendiente también jueves tras jueves a las 7 de la noche en nuestro programa A la Clara. Que hoy celebramos el quinceañero, como decía al inicio, y también pues recordar, como también mencioné al principio, la suscripción a la exhortación, ¿verdad? Que la gente se suscriba al periódico Claridad Oficial en YouTube para que puedas revisitar estas conversaciones, y asimismo que visiten la página web del periódico. Así que, sin más, hasta la próxima A la Clara y muy buenas noches. Buenas noches a todos y gracias nuevamente por la invitación y saludos a todos los que se conectaron. Un abrazo grande. Gracias Rafa, gracias Gabriela y a todos los compañeros y compañeras del periódico Claridad. Bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.